Hablamos de Alzheimer. El próximo jueves se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Le presento a nuestros expertos, la doctora Clara Cabeza, neuróloga en la Clínica Nova. Bienvenida, doctora. Hola, buenas. Una vez más. Isabel Pérez, majano cuidadora y vocal en la Asociación de Familias de Alzheimer de Toledo. Bienvenida. Hola, gracias. A este programa. Y María Victoria Cano, terapeuta en la Asociación de Familiares de Alzheimer. El Alzheimer, la enfermedad del siglo XXI. ¿En qué momento nos encontramos del Alzheimer? Bueno, pues nos encontramos en un momento en el que hay que luchar mucho, tanto trabajadores en el medio como familiares. Ahora mismo estamos pidiendo ayuda, tenemos hoy en Toledo mesas de ecuestación por todo Toledo, pidiendo colaboración. Y luchando muchísimo por la enfermedad, por nuestros enfermos, porque esto siga adelante y sigamos todos luchando por esto. Pero que estamos hablando, decía, de la enfermedad del siglo XXI, de una enfermedad que actualmente afecta a casi 5 millones de personas, entre enfermos y gente relacionada. Me parece una cifra alta. Es que cada vez vivimos más años. Entonces, a medida que vivimos más años, es más frecuente desarrollar una demencia porque entra dentro de los procesos neurodegenerativos. Entonces, la población es el precio que tenemos que pagar por envejecer. De todas formas, también es verdad que en el siglo XXI tenemos más terapias que teníamos en el XX y que el gran reto del futuro va a ser diagnosticar antes de que aparezca la enfermedad para tomar medidas en ese momento. Queda mucho por hacer. Vamos a abrir nuestro teléfono. También queremos que nuestra terapeuta nos dé ahora su opinión sobre cómo está el Alzheimer en este momento en el siglo XXI, pero ya saben que el 660 37 39 30 es su teléfono para mandar un mensaje. Y si ustedes prefieren consultarlo a través del teléfono, marquen el 925 28 87 91. La terapia fundamental, el diagnóstico. María, cuanto antes mejor. El diagnóstico, cuanto más temprano es, antes empezamos a trabajar con ellos. Es verdad que estamos teniendo unos diagnósticos mucho más precoces. Estamos diagnosticando mucho antes y estamos empezando a tratar mucho antes con las terapias cognitivas, aparte de las farmacológicas, que están dando buen resultado en el sentido de que sí que conseguimos no curar, pero sí mejorar y estabilizar bastante la enfermedad. Vamos a hablar de síntomas. Doctora Clara, ¿qué síntomas tiene un enfermo de Alzheimer? Mucha gente que ahora mismo está conviviendo con sus padres, con sus abuelos. ¿Qué vemos? Vamos a notar nuestro abuelo o abuela. Digo esta palabra porque quizás afecta más a personas mayores. Sí, yo creo que lo fundamental no es tanto los olvidos, que todos podemos tener olvidos si estamos despistados, si tenemos ansiedad, sino los olvidos relevantes. No es lo mismo que se te olvide un recado que te han dado que te olvides de hacer la comida. Entonces, a veces hay pequeñas pistas de que cosas que hacía muy bien nuestra madre, guisos que le salían estupendamente, ahora no las hace. Nuestro padre, que antes salía y se iba al campo, ahora sale menos, se retrae. Pequeños avisos de que funciones y cosas que eran normales empiezan a ser menos normales. No hay que buscar al principio que se les pierda la memoria, que hagan cosas raras, que se quiten la ropa. Son cosas pequeñas que cambian, cosas que antes no hacían y ahora hacen, o que antes hacían y ahora han dejado de hacer. Que la gente nos lo cuente, ¿verdad, Alfonso? Claro, que la gente nos lo cuente, 925 28 87 91. Síntomas que, en definitiva, derivan en un Alzheimer. Y a partir de ese momento es cuando empieza a tener un papel relevante e importante la gente cercana, o el cuidador en este caso. Sí, la verdad que el cuidador es la persona que está ahí incondicional. Lo que pasa que ahora mismo tenemos el apoyo grandísimo de las asociaciones, los centros de día, las residencias también, por supuesto. Y hay que sacar este tema, que sabes que siempre que vienes lo sacamos, porque en esta región parece que la palabra residencia es un tabú. Nos da miedo. El centro de día igual. Pero todavía más la residencia. Empezamos con el centro de día, a veces una residencia. Nos sentimos que abandonamos a nuestro familiar, Isabel, si lo llevamos a una residencia o un centro de día. ¿Por qué es tan importante esa terapia? No, no es así, porque lo estábamos hablando con la doctora ahora antes de entrar.
Es muy importante que los enfermos se centren, tengan su horario, su rutina, su terapia cognitiva. Con Vicky en el centro hacen su terapia, ellos tienen su rutina todos los días, hacer sus trabajos, unos cosen, otros dibujan. En los centros especializados se trabaja muchísimo la terapia cognitiva. Porque la rutina además es fundamental para Sí. intentar ayudar a un enfermo de Alzheimer. ¿Cómo es su vida junto a un enfermo de Alzheimer? Usted está viviendo esta enfermedad con un familiar suyo. Cuéntenos su caso. Queremos ayudarle en el 925 28 87 91. Hablamos de las rutinas. ¿Cómo nos comportamos como terapeuta con un enfermo de Alzheimer? Cuando se equivoca, ¿tenemos que discutir con él? ¿Tenemos que reñirle? No, vamos a ver, tampoco consiste en darles la razón en todo. Tenemos que buscar puntos medios que los profesionales generalmente ayudamos a las familias a encontrar. No consiste en tratarlo como niños, pero también hay que saber cuándo ceder. Siempre ya digo que hay que buscar un punto medio. Es verdad que nosotros en el centro, generalmente los terapeutas, hablamos de estimulación cognitiva, pero la estimulación cognitiva no es solamente el dibujar, el hacer cuentas o no cuentas. Estamos hablando de centrarlos en espacio, centrarlos en tiempo. Nosotros es verdad que tenemos un centro pequeño, entonces conocemos muy bien a los enfermos, conocemos a los familiares, que eso es importante a la hora de tratar enfermos de Alzheimer, porque conoces su vida, les puedes dar muchas pistas, les ayudas. Al enfermo hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo a seguir viviendo, no hay que enfrentarlo continuamente a su enfermedad, que eso es uno de los errores con los que luchamos casi siempre con los familiares. Y doctora, ¿en qué estado está ahora mismo el Alzheimer? ¿Se le puede dar esperanzas a un enfermo de Alzheimer? Que yo creo que todos es algo que realmente nos preocupa durante nuestra vida. El Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa que parece que no tiene cura, o se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho con respecto a hace 30 años, en los que muchas veces no se diagnosticaba pronto a los pacientes porque tampoco teníamos nada que ofertar. Las terapias, no solo la estimulación, sino las terapias farmacológicas con inhibidores y con memantina y con algunos antidepresivos, hacen que el paciente evolucione más despacio, que se mantenga más centrado, que conductualmente tenga menos problemas. Entonces, hace 30 años un paciente diagnosticado de Alzheimer probablemente evolucionaba y su esperanza de vida eran 3 años. Hoy en día un paciente diagnosticado relativamente pronto puede mantenerse bastantes años en esa situación sin llegar a desarrollar un Alzheimer muy avanzado. Es verdad que no es curativo, es verdad que al final el paciente acaba deteriorándose, pero no es lo mismo deteriorarse en 3 años que en 15. Y doctora, cuando decimos, por ejemplo, y eso también se lo pregunto a los familiares, cada familia debe encontrar su propia manera de convivir con el Alzheimer. ¿Esto qué quiere decir, Isabel? Pues además tienes que aprender a llevar la situación. Y también... Un enfermo no es nunca igual a otro enfermo, con la misma edad, a la misma fase incluso del Alzheimer, de esas 3 fases. No, y además va cambiando, se va modificando, las fases, hay distintas fases, entonces va cambiando. Y es muy importante, yo ahora quiero dar esa imagen, la imagen de llevar esto con fuerza, con alegría, porque cuanto mejor está el cuidador, mejor va a estar el enfermo. Entonces tenemos que animarnos a luchar con esto, pero intentar la angustia, aunque la vamos a tener, pero siempre tener esa esperancita de alegría de que estamos haciendo feliz a una persona que tiene una enfermedad y es dura, porque es muy dura, pero tenemos que intentar día a día, eso sí. A mí no me gusta mirar mucho el futuro. Hoy es esto, hoy pasa esto, hoy le da por hacer esto y mañana será otro día. Y una pregunta que nos hacemos todos los que tenemos una enfermedad de Alzheimer, doctora, es, ¿ellos se dan cuenta de que están así? Probablemente al principio sí, claro, depende del estadio de la enfermedad. Como en todas las enfermedades graves, los pacientes con Alzheimer pasan por las diferentes fases de negación, de aceptación. Al principio es una enfermedad muy dura porque cuando tú diagnosticas a alguien un Alzheimer en fase inicial es una persona que tiene lagunas, algún fallo, pero que está bien.
Entonces, en esa fase es duro afrontar que vas a desarrollar un Alzheimer. Incluso cuando el paciente tiene ya muchos síntomas de Alzheimer, tiene días buenos y días malos. Y hay días en que se da cuenta de las cosas. Claro, cuando ya está muy avanzada la enfermedad, probablemente no. Pero durante muchas fases de la enfermedad el paciente es consciente de eso. Y en esas fases de que es consciente, seguramente es más duro cuando se le lleva a un centro de día. Porque es verdad que a muchos le chocan llegar a un centro de día y ver a personas en peor situación que ellos. Seguramente eso les escandaliza y eso es lo que les provoca el rechazo. Generalmente les provoca, vamos a ver, eso tratamos de gestionarlo. Claro. Se trata de gestionar desde el centro de día, pues creando grupos más o menos homogéneos, aunque sí es cierto que hay momentos en el centro de día en el que hay puntos de encuentro entre las distintas fases, pero también normalizándolo y justificando muchas veces cosas que no son justificables, pero que nosotros justificamos, claro, porque a lo mejor son mayores. Ellos tienen mucha percepción en que el resto son mayores, ellos no. Entonces, pues es que ahí ya tienes una ventaja. Si los demás son mayores y tú no, pues los demás pueden estar peor que tú. Entonces, es una manera de gestionar también los recursos que nos da la propia enfermedad. Cualquier enfermedad de Alzheimer sabemos que empiezan a tener ciertas manías, ciertos comportamientos. Y nos preguntaba una espectadora, Nieves, ¿hay alguna forma de corregir un cuidador esas manías o hay que dejarle hacer? ¿Cómo nos comportamos? Hablar de Alzheimer y hablar de corregir es un poco contradictorio. Sí, claro. Es difícil. Es verdad que puedes canalizar. Puedes canalizar las conductas de manera que las lleves a lo mejor no a un mal término. El momento en que, por ejemplo, un enfermo se despierta entre noche a las 3 de la mañana y se viste porque se va a trabajar, puedes gestionar eso para que no termine en una bronca impresionante, que incluso llegue a una agresión. ¿Y cómo lo gestionas? ¿Qué haces? Pues puedes gestionar el hecho de que nosotros tiramos mucho de falso teléfono. Ah, muy bien. Me han llamado, pues es que se me ha olvidado decirte que me han llamado para decir que no tenías que ir o que tenemos que ir un poco más tarde. Fíjate. En cierto modo nos convertimos en mentirosos profesionales, aunque cueste decirlo. Yo recuerdo mentiras piadosas, como se suele decir. Sí, pero es más tranquilo. Yo recuerdo que mi abuelo, cuando estaba en la residencia, decía que todo era suyo, porque mi abuelo siempre es una persona que le gustaba tener su casa, sus tierras, sus cosas. Y decía, esto es mi hija mía. Cuando íbamos a la residencia, pues ya, abuelo, pues anda que no tienes aquí una buena residencia para ti solo. Se quedaba tan contento. Tan felices. Entonces yo a veces decía, lo haré bien o mal, pero yo notaba que eso a él le generaba tranquilidad. Sí, es que hay situaciones de angustia que tienen que tú tienes que intentar porque es peor el que ellos se sientan tan angustiados a que tú a lo mejor cambias de actividad, te lo llevas un rato para otro lado, cambias de actividad y entonces esa sensación de angustia no hay que insistir a lo mejor en lo que tú quieres que haga, sino que te lo llevas un rato, cambia de actividad y a lo mejor ya se le pasa. Doctora, ayer repasando este tema en la redacción, sí que estuvimos analizando los falsos mitos que hay en torno al Alzheimer, como por ejemplo que es un tema genético, que si tu familia, ha habido muchos casos, tú también lo vas a tener. Si se te olvidan cosas puntuales en tu vida, cuidado que vas a padecer Alzheimer. Esas cosas mejor apartarlas. ¿La genética influye mucho? La genética influye un poco. Pero estamos todos expuestos al Alzheimer. Todos estamos expuestos al Alzheimer si vivimos lo suficiente. Sobre eso hay factores genéticos. Es verdad que hay un porcentaje de enfermedades de Alzheimer genéticos, pero que es un 1% muchas veces de todas las demencias. Lo que es más importante o lo que es la edad y sobre todo una cosa que está teniendo más importancia y cada vez se le da más es el problema vascular asociado. Es decir, gran parte de los pacientes con Alzheimer, aunque tengan marcadores para desarrollar Alzheimer, aunque tengan incluso la carga genética, no necesariamente tienen por qué desarrollar la enfermedad, pero sí que se ha visto que los problemas vasculares, tensión, azúcar, colesterol, lo que se está cobrando más importancia ahora, que son las pequeñas lesiones vasculares difusas, que son muy pequeñitas, no dan síntomas, pero van mermando un poco la capacidad, todo eso añade o facilita que aumente el riesgo de padecer Alzheimer. Todas las familias que tienen Alzheimer no tienen por qué tener Alzheimer. Es verdad que hay un porcentaje que es autosómico dominante y que aparece, pero
lo mínimo. Lo habitual es que en una familia pueda haber un caso y el que tu padre o tu madre tenga Alzheimer no necesariamente implica que en la familia vaya a haber más Fijaos, casos. nos llamaba, que queremos compartir este testimonio con vosotras y con todos ustedes, María de Almansa. Ella perdió a su madre hace 5 años, falleció de Alzheimer. Ella quiere destacar lo duro que es para un cuidador vivir ese día a día junto a un enfermo de Alzheimer. Y decía María que cuando su madre la miraba, que ya no podía ni hablar, ni siquiera, Isabel, te sentirás identificada, que solamente con mirar a los ojos ya sabía lo que su madre le quería decir. O sea, esa comunicación que se genera, ¿verdad?, entre el cuidador y el enfermo, y a la vez también lo que te desgasta como cuidador. Vamos a ver las dos partes. Sí, sí, la verdad que sí. Te conviertes un poco, yo he pasado a ser la madre y ella mi hija. Porque te llaman mamá muchas veces. No, incluso. no por eso, no. Pero claro, tú la estás cuidando a ella. Pero buscan otra vez a la madre, un enfermo de Alzheimer o al padre. ¿Por qué esa búsqueda? Yo, por ejemplo, en mi caso, tiene que haber una figura que es la que... Tú eres la jefa, tú eres la que manda, ¿sabes? Y entonces se identifica mucho contigo. ¿Y cómo se lleva ese desgaste que sufrí los familiares? Bueno, pues hay rachas duras y difíciles, y por eso te digo que yo voy día a día, voy pasándolo día a día porque tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir adelante lo mejor posible el entorno familiar, porque en la familia no eres solo tú, tienes hijos, tienes marido, el arrastre que esto lleva. Tienes hermanos. En ese sentido, es verdad que en ese sentido se crea una confusión enorme, sobre todo para la gente que desconoce esta enfermedad, la gente que tiene un familiar con esta enfermedad. ¿Esa gente puede acudir también a que le deis ayuda, a que le hagáis entender un poquito qué tiene que hacer? Sí, claro. Porque es que hay familias que se destrozan completamente por una enfermedad de Alzheimer. Es una vez una señora que valoramos al marido, no tenían hijos, la situación era esa, y sí es cierto que me llamó especialmente la atención porque ella estaba muy angustiada, porque me decía que es que ella no podía permitirse el lujo de ponerse enferma. Entonces, claro, tratas de hacerla ver que no es que no te puedas permitir el lujo en cuanto a esa protección y esa dedicación de los cuidadores hacia los enfermos. Lo que sí que tratamos es de hacerles ver que pueden ponerse enfermos y que lo que hay que tratar es de buscar la solución para cuando nos ponemos enfermos. Vamos a buscar, no podemos ser, el enfermo es el centro de atención de la familia porque está enfermo, pero es que tú no puedes ser el único que le cuide, tienes que buscar quién le cuide. Hay que delegar en los demás, no puede ser único y verdadero, hay que dar un poco de cobertura. Como en la asociación, en el centro de día, aparte de los enfermos que tenemos en el centro, también tenemos enfermos fuera, que ellos van, tanto los terapeutas como fisios, si alguien necesita en casa, pues tenemos... Que también tenéis esa posibilidad de tener ese apoyo. Vamos a saludar a Julia, que está al otro lado del teléfono, nos llama desde Casarrubios del Monte. Buenos días, Julia. Hola, buenos días. Bienvenida, díganos. Gracias. ¿Qué le quiere preguntar a la doctora? Quería decir que yo estoy cuidando a mi suegra porque mi marido es hijo único, pero bueno, la tenemos en casa y la verdad es que es pero buenísima, tranquila, y con su enfermedad de Alzheimer pues está en casa y la verdad es que, bueno, todos estamos muy pendientes de ella, mi marido, mis hijos, y entonces yo digo, gracias a Dios que está en la fase que lleva mucho tiempo y ella ya ha dejado de hablar, pero bueno, que podemos controlarla. Y quería saber cuánto tiempo puede durar así, porque yo digo, Dios mío, que se quede como está, dentro de su enfermedad. Pues le van a contestar ahora mismo. Muchas gracias. Pues me gustaría poder contestarle, pero, hombre, un paciente que evoluciona lentamente, que responde al tratamiento, puede estar meses, años, pero no lo sabemos porque a veces en un momento determinado suceden cosas, infecciones, caídas y se descompensan. No, cada paciente es diferente y cada evolución es diferente y hay que ir viéndolo en el día a día y sobre la marcha. Supongo que los terapeutas que tienen más experiencia también han visto... Yo cada 6 meses la llevamos al neurólogo
Y la verdad es que se lo pregunto, dice, bueno, se ha estancado y sigue así, no sabemos. Digo, pero es que yo de verdad digo, Pues, Dios mío, que se quede como está, de lo tranquila con que es. eso, quiera, con ya eso que nos sea. quedamos, Julia, y sobre todo con el amor que se nota que desprendes hacia ella, que seguramente es lo más importante. Ella se lo merece todo. Dale un Muchísimas besete gracias. a tu Muchísimas suegra de nuestra gracias. parte. Muchas Y- gracias. y en Un este beso sentido- para todos vosotros. Gracias, Muchísimas de gracias, verdad. Julia. Y en Muchas este sentido, gracias. Adiós. también se habla, pues fíjate, de que quizá para que esto suceda, que no lo sé, que igual es otro falso mito, el durante la vida o durante cierta edad ejercitar mucho la mente. ¿Eso nos va a venir bien? Nos viene muy bien ejercitar la mente y el cuerpo. También. Y el cuerpo, porque como decía antes, los factores vasculares, todo esto se ha visto que el mantenerse sano, hacer dieta mediterránea, hacer ejercicio, seguir aprendiendo toda la vida, tener interés por aprender cosas nuevas, activar la mente facilita, dentro de que puedes desarrollar igual Claro. Alzheimer, porque si no, fíjate, los actores que están todo el día memorizando, y hay actores buenísimos, políticos, con el ritmo que incluso tienen. políticos, pero los actores viven de memorizar sus papeles y Totalmente. desarrollan Alzheimer, pero sí que se ha visto que hay que ejercitar la mente y el cuerpo. Sobre todo las dos cosas, porque el mantenernos sanos y circulatoriamente bien facilita o mejora las expectativas. Mucha gente que nos está llamando, agradecemos todas las llamadas, no podemos darles paso a todas, nos dice que quizás faltan ayudas. ¿Os sentís así los familiares? ¿Os faltan ayudas a los enfermos y familiares de Alzheimer? Siempre, sí. Pues a pedirlas, que estamos aquí. para Siempre, eso. siempre nos faltan ayudas, desde luego que sí. Mira, ahora pues estamos con una obra ahí en marcha porque el Ayuntamiento de Toledo, gracias a él, nos ha cedido otra parte hemos podido hacer obra para ver si podemos ahora ampliar. Y bueno, pues imagínate, los ingresos que tienes, pues las ayudas son cada vez menores. Ahora, este viernes vamos a hacer una cena benéfica en el Hotel Beatriz. También Invito a hay una todo el suelta de mundo. globos el Sí. próximo Ahí jueves es donde tenemos 21. que acudir El todos, claro que jueves sí. vamos a hacer una suelta de globos, que es la primera vez que lo vamos a hacer en la plaza del Ayuntamiento. Os quiero ver a todos. Seguramente que estarán ellos. A las 12 de la mañana. Y bueno, pues... Pues en definitiva que el jueves 21 es el Día Mundial del Alzheimer, que es una enfermedad que sufren muchas personas en este país, que hay que entenderles y hay que intentar ayudarles a que tengan una vida mejor. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Y a espero las que nos tres. veamos muchas veces Muchas más gracias, para gracias. intentar darle un poco Clara más de luz al Isabel Alzheimer. y María, y desde luego nuestro más sincero apoyo a todas esas personas y a todos esos familiares que viven junto a enfermos de Alzheimer. Un aplauso desde luego para ellos. Gracias Seguimos aquí a las tres. en Estando Contigo.